Buenas tardes, Iglesia de Guatemala, el Señor está con ustedes. Esta es una tierra de reyes y sacerdotes. Estamos aquí en el programa Avivamiento Sobrenatural con el apóstol Carlos González. Avivamiento Sobrenatural con el apóstol Carlos González a través del sitio web www.dimension7.tv. Este día pues he tenido el privilegio de estar al aire aquí en Guatemala, en una jurisdicción de reyes y sacerdotes, amén, y vamos a estar predicando. Soy el pastor Jairo Bonilla de El Salvador, del Ministerio Apostólico Avance Misionero, Ciudad de Santa Ana. Estamos aquí bajo una cobertura apostólica de Maán, Honduras, y estamos transmitiendo en vivo el programa, y hemos traído una palabra fresca que el Señor nos ha dado para ustedes esta tarde. La palabra del Señor es importante conocerla porque estamos viviendo tiempos sobrenaturales, tiempos en los cuales el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, está derramando el espíritu sobrenatural de Elías. Dice la palabra de Dios que el corazón, en el libro de Malaquías, el corazón de los padres se volverá a los hijos y los hijos a los padres. Eso significa que hay una paternidad, un manto apostólico paternal que viene del ministerio profético y está siendo direccionado a la iglesia del Señor. El reino de Dios no tiene fronteras, no tiene barreras, no hay tiempo, logos, ¿verdad? El tiempo del Señor, no hay tiempo en el mundo espiritual. No tenemos fronteras ni aduanas. El mundo espiritual es único y estamos aquí para decirte que aquí en Honduras, en Guatemala, en El Salvador y en toda la región de Europa, el mundo espiritual es evidente. Con Pablo, el apóstol Pablo decía, el reino de los cielos es poder y milagros. Cuando Dios llama a Abraham, al patriarca Abraham, la palabra hebrea que utilizó se llama Lech Lechá. La palabra Lech Lechá es un vocablo hebraico que significa vete a ti mismo. Abraham, como tú sabes, era un tipo que Dios escogió, ¿verdad?, de la tierra pagana, y tú sabes la historia, pero te la repito, era un tipo que venía de una descendencia pagana con raíces que no conocían el reino de Dios. El reino de Dios no estaba implantado en Abraham. Pero dice la palabra del Señor que inmediatamente cuando Dios habla a Abraham en hebreo, le dijo Lech Lechá. Eso significa vete a ti mismo. ¿Vete a ti mismo cómo? Es el tiempo en que los siervos de Dios y la iglesia del Señor tiene que empezar a verse a sí misma. ¿Qué significa Lech Lechá? Le dijo Abraham, vete a ti mismo. Vete a ti mismo, vete a tus costumbres paganas, ve tus raíces paganas, ve tus vocabulario pagana, ve tus raíces. Eso le quiso decir Dios a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué significa eso? Quiero decirte que para que Dios te pueda promover, muchas veces te va a sacar del lugar donde tú vives, del lugar donde tú inclusive hasta te congregas, y no te estoy diciendo que te cambies de iglesia, te estoy diciendo que tienes que dimensionar en el mundo espiritual. La iglesia del Señor tiene que tener evidencias de reino. ¿Cuáles son las evidencias de reino? Poder, milagros, evidencias notorias, evidencias sobrenaturales que están marcando el reino de Dios. No es posible, óyeme lo que te voy a decir, que un brujo, un hechicero, un sortile, un agorero tenga más poder que el reino de los cielos. La evidencia del reino de Dios es más notoria. Por eso es importante Lech Lechá a toda la iglesia del Señor. Significa, veámonos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos tenemos que ver? Tenemos que ver nuestras costumbres. Tenemos que ver nuestras raíces, de dónde venimos, cuáles son las raíces que nosotros hemos heredado, cuáles son las costumbres que nosotros tenemos siendo pueblo del Señor. Porque no basta solamente con levantar la mano y aceptar a Cristo. Necesitamos tener conversión. Y la conversión, ¿qué significa convertirse? Convertirse significa que dejo mi lengua, dejo mi costumbre, dejo mi tradición pagana que heredé de mis padres, de mis antepasados. Dice la palabra del Señor que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa eso? Que yo debo de dejar mis costumbres paganas, tengo que dejar mi vocabulario. Así como cuando voy a hacer un cambio de moneda, voy a cambiar de dólares a quetzales, estoy haciendo un cambio, dejo mi moneda para tomar la otra moneda. Esto es igual. Jesús dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Qué significa eso? Que yo vivo en el mundo, estoy con gente del mundo, pero yo no soy del mundo. Yo no puedo vivir siendo un hijo del reino. El evangelio del reino se empodera en los hijos de Dios. Yo no puedo vivir, escucha lo que te voy a decir, diciendo que voy a la iglesia, que soy un hijo de Dios, que tengo un ministerio y viviendo como un mundano. Es tiempo que Dios está transformando a la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? La iglesia no es del hombre, la iglesia es del Señor. Nosotros somos administradores del reino de Cristo. El reino de Cristo, Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, pero se refería a Él. ¿Por qué? Porque si Cristo está dentro de mí, el reino de Dios camina conmigo. ¿Ok? El reino de Dios está en mi espíritu, porque dice la palabra del Señor que Él anda buscando verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y verdad.
¿Qué significa eso? Que a Dios no lo puedo adorar en la carne, tengo que adorarlo en espíritu, tengo que conectarme con la fuente, ¿ok? Dice la palabra del Señor, escucha lo que te voy a decir. Cuando Abraham sale, dice que toma a su mujer, toma a sus siervos, toma lo que tenía y se le pegó, aquel vio el manto, ¿verdad? Lot vio el manto de Abraham y se le pega. Pero lo más importante de todo esto no es lo que hizo Lot, sino que lo que hizo Abraham, porque siempre tiene que haber un pionero, tiene que haber alguien que sea primero en algo, tiene que haber alguien que toma la decisión y dice, yo soy la persona que tú has escogido para llevarme a esa tierra. Solo con oír la voz de Dios a su espíritu, que le dijo, lej lejá, vete a ti mismo, mira tus costumbres, mira tus raíces paganas, mira lo que tu familia ha hecho por todas estas temporadas. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Eso le estaba diciendo, tu ministerio no es mejor ni más glorioso porque tiene más almas, es más glorioso porque la gloria de Dios se manifiesta. Dios anda buscando hombres y mujeres de Dios con un corazón conforme al corazón de Él. ¿Qué significa eso? Que Dios anda buscando reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que los hijos de Dios tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Venid luego de ese Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve estarán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué significa eso? Nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo, como el reino de Dios empoderado en la tierra, porque nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, venimos a este mundo, dice la palabra de Dios que Dios sopló y se habló a sí mismo cuando nos creó. Eso significa, estamos en el mundo, pero no podemos estar viviendo como mundanos. No puedo estar diciendo, soy un hijo de Dios, un hijo del reino, pero viviendo también con matrimonios destruidos, con infidelidades. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios se tiene que modelar en la casa, en el matrimonio, en la familia. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el hombre y la mujer cuando se unen se hacen uno solo. Ahora, ¿pero qué te quiero decir con todo esto? Lej lejá. Te estoy diciendo, vete a ti mismo. Quiero que tú tomes un papel, tomes un lápiz y te hagas un inventario de quién tú eres en Cristo. ¿Qué cosas son las que tú tienes que dejar? ¿Qué cosas son las que tú tienes que... ¿Cuáles son las raíces que tú todavía estás teniendo en tu vida? Porque esas cosas, te voy a decir algo, retienen la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios es retenida, tú no puedes recibir las manifestaciones del reino de Dios en tu casa, en tu familia, en tu lugar de trabajo. Otros ves que los promueven, pero a mí no me promueven. Y tú dices, ¿por qué un mundano es promovido y yo no? Porque el Señor te está diciendo, lej lejá, hijo, lej lejá, hija, vete a ti misma, mira tu raíz, sale de la tierra, sale de la vida pasiva en el reino de Dios. Dios no quiere pasivos. El reino de los cielos se empodera en las naciones. Estamos en los tiempos que profetizó el profeta Daniel. Hay palabras, escucha lo que te voy a decir, que Jeremías decretó en el Antiguo Testamento que se están cumpliendo en este tiempo. Son palabras reveladas que vienen del cielo a la tierra, empoderándose de los siervos de Dios. Este es el tiempo donde vamos a ver, como dice el programa el apóstol Carlos, avivamiento sobrenatural. Eso significa que cuando yo me veo a mí mismo, cuando yo veo lo que está dentro de mí, la gloria del Señor se va a empoderar en mi vida, y eso significa que voy a dejar de ser en la misma dimensión, voy a dejar de llorar, voy a dejar de decir y lamentarme como lo he hecho hasta este tiempo. Los hijos de Dios tienen que ser promovidos en el reino, promovidos en todo lo que hacen, pero eso va a depender de mí, va a depender de lo que yo tengo adentro de mí. Es tiempo de dejarlo viejo. Dios no dice en su palabra, no puedo tener vino nuevo en odre viejo y odre nuevo en vino viejo. Es ilógico, porque Dios está diciendo, eso significa que tú necesitas ser transformado por el poder de la palabra, pero la palabra revelada, la palabra que se mete en tu espíritu. Ahorita que me estás viendo, o posiblemente me vas a ver después en el internet, necesitas la palabra revelada, no la palabra religiosa, sino la palabra que te va a transformar y que te va a catapultar y que te va a llevar a otra dimensión. Es importante que tú entiendas esto. Dice la palabra de Dios, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo más poderoso no es lo que Dios le dijo. Posiblemente te han dado muchas palabras que están asentadas en tu vientre espiritual, hombre y mujer, pero todavía no se han cumplido. ¿Por qué no se han cumplido? Porque todavía no ha sido el tiempo del cumplimiento, porque
tú no te has movido de donde estás. ¡Wow! Yo no sé quién estoy hablando esta palabra. No te has movido de donde estás. No has caminado en el mover del Espíritu Santo. Tienes que obedecer la voz de Dios. Tienes que obedecer el llamado de Dios. Tienes que obedecer la voz que te dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Vete del lugar donde estás. No es posible que tú como hija de Dios estés trabajando en un bar o estés trabajando en una discoteca. No es posible, porque tú eres una embajadora del reino de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios no es físico, es espiritual. Por eso es que Jesucristo fue crucificado. La palabra de Dios lo dice claramente. Es necesario que tú te entres en la dimensión del Espíritu Santo. La palabra lejá fue una palabra hebreica, una palabra con una raíz que trajo la dimensión sobrenatural de Abraham. Abraham era un hombre pagano. Abraham era un hombre que necesitaba la dimensión de Dios. Por eso Dios le dijo, si no te saco de la tierra donde tú vives, de donde tú provienes, de las raíces que tienes, de los lugares que tienes, tú nunca vas a ser lo que yo quiero que tú seas. Tú nunca vas a ser, ni vas a hablar el lenguaje que yo quiero que tú hables. Tú eres un patriarca, tú eres un rey, y eso significa que a ti te he escogido para bendecir a todas las naciones de la tierra, a todos los hombres y mujeres. Haré tu descendencia como la arena del mar. Hice la palabra del Señor. Pero lo más tremendo de todo esto es que Dios cumplió la palabra. ¿Pero por qué la cumplió? Porque Abraham obedeció al Señor con todo lo que quería. Entrégame tu sonrisa, le dijo. Entrégame tu Isaac. Dame lo que más amas. Dame lo que más quieres. Y verás la gloria de Dios empoderada en tu vida. Ese es el tiempo de entregarle a Dios lo que es de Dios y dejarle al mundo lo que es del mundo. No diga yo le sirvo a Dios y no sirvo en la iglesia. Imposible. Tienes que servir a Dios. Y la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. La palabra de Dios dice claramente que Abraham salió con su mujer. Mujer, tienes que obedecer a tu marido, tienes que obedecer a tu esposo. Él es la cabeza tuya. Si la cabeza está mal, tú estás mal. Si la cabeza está bien, tú estás bien. En vez de estarle diciendo y ofenderlo, ora por él, decreta una palabra por él, porque tienes el poder, mujer, para dar vida. Tu simiente será bendita. La vida, las semillas que Dios ha puesto en tu vientre. Pues es tiempo de que le dejes lugar a tu esposa como sacerdote. Hombre de Dios, toma el lugar que te corresponde. Si tú no te pones en el lugar que Dios te ha puesto como sacerdote de esa casa, de ese hogar, de ese trabajo, de ese ministerio, Dios no puede bendecir a tu familia. Por eso las bendiciones de Dios se han retenido. No es que Dios no te quiera bendecir, porque el mismo Dios de Moisés que abrió el mar rojo, el mismo Dios de Abraham que le dijo a Abraham, vete de tu tierra. La gente dice, cómo quisiera tener una iglesia grandísima, pero no quiere pagar el precio. La gente dice, cómo quisiera que las multitudes vinieran a mi iglesia. El pastor dice, cómo quisiera, pero no quiere trabajar con Dios, siguiendo las direcciones, las directrices. No es mi reino, es el reino de Dios, porque el reino de Dios es uno solo. El reino de Dios es único. En el reino de Dios no hay nombres, no hay banderas, es una sola iglesia, es un solo reino, somos un solo pueblo, somos el pueblo del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo más importante de esto, que la palabra que te estoy dando es para decirte que es necesario que salgas de donde estás, sal de esa pasividad, sal de esa actitud negativa, sal de esa situación en la que te encuentras, relaciones ilícitas. Tú siendo un hijo de Dios joven con una señorita que no es hija de Dios, o viceversa. Tú, señorita, siendo una hija de Dios con un joven que no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tu alma se ha aferrado a esa relación, pero no estás en el mismo sentir, no estás en el mismo fluir del reino de Dios. El reino de Dios se conecta con los espíritus. Nosotros somos portadores de vida, somos portadores del espíritu que llevamos adentro. Todos los seres humanos somos seres espirituales. Y lo más poderoso de todo esto es que la mujer de Dios es una mujer que se transforma en una embajadora del reino, así como el hombre, el sacerdote, el que lleva la cabeza, el que da el vida y el que puede bendecir a otros para la gloria de Dios. Lo más poderoso de todo es cuando Dios le dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer y Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Eso significa, mira tus costumbres paganas, mira tu tierra pagana, mira tus raíces, cuáles son tus inicios. Pero Dios lo hizo de ese pasado para que fuera enseñado, discipulado, impartido Dios, y que le mostrara su naturaleza.
Es necesario ser discipulado por Dios. Es necesario ser enseñado por Dios. Dios nos lleva por senderos y caminos que nosotros no entendemos. Pero es necesario que el discipulado de Dios se entre en nosotros. Por eso has estado pasando por tierras áridas, por tierras difíciles. Porque Dios ha estado discipulándote, enseñándote. No puedes entrar a la tierra con esas costumbres. No puedes entrar a la tierra tratando mal a los líderes de tu iglesia. No puedes entrar a la tierra tratando mal a tu esposa. No puedes entrar a la tierra tratando mal a tus hijos. Tienes que cambiar, porque los dones son un regalo, pero la madurez es la herencia de los frutos del Espíritu Santo. La evidencia del reino son los frutos del Espíritu Santo. Los dones son un regalo de Dios. Tienes que modelar el reino de Dios. Cuando tú te pongas en un lugar, tienen que decir: ese es un hijo de Dios, el reino de Dios está en él. Ore por mí, porque el reino de Dios está en usted. Y eso es lo que veían en Jesús. Eso es lo que tienen que ver, porque Jesús dijo: los que me siguen mayores cosas harán que las que yo hago. Los que me siguen harán mayores cosas que las que yo hago. ¿Qué cosas más grandes podemos hacer? Si Jesucristo resucitó muertos, Jesucristo sanó con flujo de sangre mujeres, Jesucristo sanó enfermos, liberó endemoniados. ¿Sabes qué es lo más grande que podemos hacer? Que una persona imperfecta como nosotros en la carne haga los milagros perfectos de Dios. Eso es lo más poderoso, lo más glorioso, lo más sobrenatural. Cristo Jesús nació de una virgen sin pecado, nació del vientre de una mujer que Dios escogió para que viniera. Pero lo más poderoso no es eso, lo más poderoso es que Él era perfecto. Pero qué tremendo es que un imperfecto como nosotros, Dios nos puede utilizar para sanar a los enfermos, para levantar a los paralíticos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios no ve tu carne, Dios ve tu espíritu y tu alma. Por eso la palabra de Dios dice: yo soy espíritu, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Como aquella mujer, dice la palabra de Dios, aquella mujer que era adúltera, y vino el Señor Jesús con el don de ciencia y le dice a la mujer: mujer, dame de beber. Y la mujer le dijo: tenemos enemistades. Pero él le dijo, hasta que le dio la palabra que de ciencia, esa fue una palabra de ciencia, que le dijo: mujer, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Dice la palabra de Dios que inmediatamente la mujer cambió de actitud y le dijo: tú eres un profeta. ¿Pero por qué? Porque él le había dado la palabra. No dejes que Dios te dé una palabra para que tú cambies. No dejes que el Señor te dé una palabra porque Él ya te está llamando, y que llegue directamente y te diga: esto. Es necesario dejarlo. Abraham es promovido. Abraham dejó de ser aquel hombre pagano. Abraham dejó de ser aquel hombre. Por eso decimos: no estoy preparado. No estoy preparado para buscar a Dios. Todavía estoy en pecado. Jesús no vino, óyeme lo que te voy a decir, Jesús vino por los enfermos, por los pecadores, por las prostitutas, por los homosexuales, por los drogadictos, por la gente necesitada. Jesús no vino por los buenos. La iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Dios, el reino empoderado de Dios en la tierra, hoy está agarrando más fuerza que nunca. La palabra del Señor dice que el Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor. La palabra del Señor dice que es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde vive Cristo? En mi espíritu. ¿Dónde vive Cristo? En mi espíritu. Y si Cristo vive en tu espíritu, ¿por qué te deprimes? Si Cristo vive en tu espíritu, ¿por qué te envaneces? Si Cristo vive en tu espíritu, ¿por qué entonces dejas de ir a la iglesia? Dejas tirado el ministerio, dejas tirado la célula, y ya no tienes ganas de servir. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que convertirnos más al evangelio del reino. No solo basta con levantar la mano y hacer una oración de fe. Ese es el principio, esa es la base, Romanos 10, 9, 10. Pero la palabra del Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hay cosas que todavía no nos hemos vuelto al reino de Dios. Hay cosas que es necesario que nos volvamos al reino de Dios. Eso se llama conversión. Eso se llama conversión. Pedro, aunque andaba con Jesús, oye lo que te voy a decir, aún no estaba bien convertido. Pedro, aunque era ya apóstol, porque le dijo el Señor: a ti te digo que no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi propio espíritu, y a ti te doy las llaves del reino. Escucha lo que te voy a decir. Aunque ya tenía el llamamiento apostólico, aún tenía miedo y temores en su vida. Pero cuando se convierte a Cristo, cuando Cristo se va y Pedro se levanta como un pionero de la iglesia del Señor,
como una base, con un ministerio apostólico bien fundado, bien fundamentado, con las raíces hebreicas de Jesucristo. Pedro se levanta como un nuevo Pedro, como un apóstol genuino de Dios para las naciones que estaba ministrando a los judíos. Pero lo más poderoso de todo esto, ¿cuál es? Lo más poderoso es que Pedro pudo convertirse de aquellas áreas que todavía me hacen falta, convertirlas al evangelio del reino. Es tiempo que esas áreas se las entregues a Cristo. Esas áreas que solo tú conoces, esas áreas que dan vergüenza, pero Dios no está para acusarte, ni tampoco yo, sino para decirte: entrégale esas áreas al Cristo resucitado, entrégale esas áreas al Cristo que está dentro de ti. Y va a venir como que están despegando. Esas áreas están tan arraigadas en tu vida que vas a sentir cuando Cristo te convierta más a Él, te convierta, como que están arrancando algo de ti. Y eso muchas veces duele, pero es necesario, porque la iglesia del Señor tiene que dar testimonio de su reino. El reino de Dios es poder y milagros. Dice la palabra del Señor en Génesis, que te he estado leyendo, que cuando Dios le habla a Abraham, Abraham no conocía a Dios. Abraham no sabía quién le hablaba. Abraham no tenía ni idea de quién estaba hablando. Pero lo más poderoso es que Dios ya había tocado el corazón de Abraham. Dios ya había preparado el corazón de Abraham. Y te voy a dar esta analogía. ¿Cómo Abraham le hubiera hecho caso a Dios si no estaba cansado y harto de las costumbres de Aram? Si no estaba cansado ya de lo mismo, así como tú, que muchas veces estás cansado de levantarte y volver a caer, de caer y volver a levantarte, de decirle: Señor, perdóname, y hoy me vuelvo a levantar. Así Abraham se cansó, y fue el momento que Dios lo llama y le dice: vete de tu tierra y de la tierra de tu padre a la tierra de Canaán, a la tierra que yo te mostraré. Y dice que tomó a su mujer, a su sobrino, todo lo que habían adquirido, y se lo llevaron. Lot no era un muerto de hambre. Lot no era un hombre miserable. Era un hombre pudiente, de buena familia. Pero ¿sabes algo? Tomó más la voz de Dios. Por eso es que Dios lo engrandece. Porque bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Tú eres bienaventurado porque has creído en el Hijo de Dios sin que lo hayas visto físicamente. Aquellos tuvieron el privilegio de verlo, pero no se llaman bienaventurados. Tú te llamas bienaventurado porque la palabra de Dios lo dice claramente. Pues entonces escucha la voz de Dios y le dice: vete, vete. ¿A qué te está diciendo el Espíritu Santo ahora? Vete, sal de ahí. Vete, sal de ese pecado. Vete, sal de esa relación de adulterio. Vete, sal de esa relación que tienes, que está en fornicación. Vete, sal de esa relación. Vete, llega, vuelve a tu casa. Hijo, que te has ido de tu casa. Escucha la palabra que siento del Espíritu Santo decirte: tú que te has ido de tu casa, vuelve a tu casa. Quítate el orgullo, quítate la vanidad. No oigas lo que te están diciendo tus amigos, no escuches lo que te están hablando. Vuelve a tu casa, que tu madre ora por ti y llora todas las noches. Regresa a tu seno, porque ahí está la bendición de Jehová. Apártate del mal, apártate del pecado, apártate de lo que estás haciendo y regresa, porque Cristo Jesús no te está acusando. No oigas lo que te están diciendo los religiosos. Escucha la palabra que te doy, porque es para tu vida. Yo declaro ahora mismo que esa palabra llega a tu espíritu y tú vas a empezar a llorar, porque sabes que tú te estoy hablando. La gloria de Dios está irrumpiendo a través de estas cámaras, a través del internet. Qué glorioso. Bendigo al apóstol Carlos, porque está con este programa llegando al mundo entero. Posiblemente gente inconversa va a ver este programa, pero eso es lo que tenemos que hacer: expandir el reino de Dios, expandir la gloria de Jehová manifestada en los siervos de Dios, unir el reino, incluirlo, no excluirlo, porque somos un solo reino, una sola iglesia. Cristo va a venir solo por una, no va a venir por la iglesia de tal y la otra iglesia, viene por una, sin mantos, sin manchas, sin arrugas. Es la gloria de Dios. Por eso a ti te digo: hoy es tiempo de levantarse. Hoy es tiempo que empieces y digas: necesito la gloria de Dios en mi vida. Estoy cansado del pecado. Estoy cansado de volver a lo mismo. Es más, te voy a dar una palabra.
Hay gente que me está oyendo que se ha ido del Evangelio de Cristo, te has vuelto al mundo. Escucha lo que te voy a decir, esta palabra es para ti. Nadie te acusa. Regresa a tu raíz, regresa donde Dios te llamó. El reino de Dios no es para un momento, el reino de Dios es para siempre. Acuérdate de que Cristo vendrá por segunda vez y ahí es donde vamos a ser poderosamente levantados, la iglesia del Señor. Escucha lo que te digo, estamos viviendo tiempos peligrosos, pero también tiempos de gloria para la iglesia del Señor Jesucristo. Vas a ver gente convertida como nunca antes, familias enteras, iglesias enteras, el mundo entero. Dios va a mandar un avivamiento totalmente glorioso a todas las naciones antes de su venida poderosa, profética, profetizada en los libros. Vas a ver la gloria de Jehová manifestada. Te voy a contar algo. Hace poco, el día lunes, estuve ministrando a 700 jóvenes en un colegio, jóvenes rebeldes, jóvenes con deseos posiblemente hasta de suicidarse. En la prédica algunos gritaban, abuchaban, y le dije: Señor, manifiesta tu reino en este lugar. Predicaba, después me tocó ministrar, y literalmente un viento fuerte, estábamos al aire libre, y estaba todo sin viento. Cuando empecé a decir: el Espíritu Santo te va a tocar, vino un viento recio en ese colegio, para decirte que esos jóvenes empezaron a llorar, empezaron a tirarse al piso. Le dije: Señor, gracias, porque así vas a respaldar a tus siervos, así vas a respaldar el reino de Dios, porque es tu reino. Si tú nos envías, tú nos respaldas. Si tú nos respaldas, la gloria se tiene que manifestar. Por eso es que te digo, esos jóvenes empezaron a llorar, y me dice el director: pastor, ¿será que habrá sido la alabanza la que permitió que estos jóvenes? No, le dije yo, fue el reino de Dios que se ha empoderado de los jóvenes inconversos, de los jóvenes que tienen llamado, pero que todavía están perdidos y están abandonados porque nadie les ha hablado del evangelio del reino, tal vez de la religión, pero no del evangelio del reino. ¿Sabes algo? Me dice el director, llega en la tarde y me dice: pastor, le estoy llamando y le quiero decir que este día los jóvenes han estado diferentes, no han estado rebeldes. Viera qué diferente se ha sentido el ambiente. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio del reino llega a un lugar, cuando Dios visita un lugar, cuando Cristo se manifiesta en un lugar, algo tiene que ocurrir, algo tiene que cambiar, algo se tiene que manifestar. Es imposible que el reino de Dios llegue a un lugar y las cosas sigan igual. Es imposible. Óyeme lo que te voy a decir. Desde este estudio donde estamos grabando este programa, están saliendo ondas expansivas para el internet, para las naciones, que estas palabras van a llegar a lo más profundo de tu espíritu, porque lo que nosotros hablamos es espíritu y vida, y lo que sale del espíritu, espíritu es, y se convierte en la persona que lo oye a la carne, para que se convierta de la carne pecaminosa. Oye lo que te voy a decir, hoy es el tiempo de la gloria, hoy es el tiempo de la manifestación, pero sobre todo estamos en ese tiempo glorioso de las manifestaciones del reino. La gracia de Dios está ahora en tu vida. La gracia de Dios está para todos en este momento. Necesito orar por ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo el que está oyendo esta palabra, que todo el que está escuchando esta palabra que sale de mi boca, yo declaro, yo decreto, yo suelto la palabra que vas a dimensionar. Yo declaro, oye lo que te voy a decir, que desde ahora te dejarán de llamar como te han llamado, y te llamarán dimensionado, te llamarán un hombre de dimensión, una mujer de dimensión. Decreto en el mundo espiritual que los cielos se abren y que la gloria de Dios se manifiesta. Ponemos ese sello apostólico, esta palabra revelada, y lo decretamos, lo sellamos, lo declaramos vida, vida, vida. Esa palabra es para ti. Es tiempo de que nos levantemos como la iglesia del Señor. Es tiempo de incluir a las iglesias en los eventos de nación, eventos de ciudad, eventos gubernamentales, eventos en los cuales la salvación del Señor se va a manifestar en los inconversos. Los inconversos, sin que nosotros hablemos, tienen que ver las evidencias del reino.
sin que nosotros digamos una palabra. Tienen que ver el testimonio, tienen que ver la gloria, tienen que ver el poder manifestado. Sin que digamos una palabra, va a decir qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú tienes, que yo necesito convertirme. Óyeme lo que te voy a decir, no basta con ir a la iglesia, no basta con ir todos los días, no, es necesario que hagas evidencia de lo que tú eres, en tu casa, con tu esposa, evidencias con tus hijos, evidencias del reino, evidencias de las manifestaciones de Dios. Dios se tiene que manifestar a través de lo que tú haces. Recuerda que tú eres un hijo de Dios, y los hijos de Dios tenemos el ADN del Padre, y el ADN, lo que el Padre hace, es lo que los hijos tenemos que hacer. Óyeme lo que te digo, si tú eres hijo del Padre, debes de hacer lo que el Padre hace, porque tienes el ADN, tienes adentro de ti aquella sustancia que te dice, eres un embajador de mi reino. Te llamé, te escogí como un embajador para que estés dimensionado, para que hagas las obras que me vas a ver hacer a mí. Declaro empresarios nuevos, decreto empresarios sobrenaturales ahora mismo, en este avivamiento sobrenatural. Lo declaramos, van a salir empresas, se van a levantar empresas. Veo empresas levantadas con los hijos de Dios, empresas fructíferas que Dios va a entregar a los hijos de Dios, que van a ser columnas en el reino de Dios para expandir su reino, para levantar su obra. Óyeme lo que te voy a decir. Hoy es el tiempo de Dios para tu vida. Hoy es el tiempo de la gloria, de la manifestación del reino de Cristo. Escucha, hay una palabra que dice en la Escritura. Dijo Jesús en la tierra, dijo: no juzguéis las obras que yo hago, porque lo que yo hago glorifica al Padre. Y lo que yo hago, escucha lo que te voy a decir, lo hago porque mi Padre me envió. El poder del envío, cuando alguien es enviado, hay gloria en ese lugar. Lej lejá, es tiempo de vernos a nosotros mismos. Es tiempo de ver quiénes somos verdaderamente. Es tiempo de, con una lupa, ver quiénes somos en nuestro interior y empezar a cambiar nosotros mismos. ¿Por qué Dios te llevó a ese lugar? ¿Por qué Dios te llevó a ese lugar a levantar una obra? Porque Dios te está enseñando a verte a ti mismo. No puede venir la gloria si primero no se conquista. La gloria primero se conquista. La conquista viene por la adoración. La adoración, entre más adoras, más dimensión de reino tienes. Entre más adoras a Dios, más dominio tienes, porque el mismo Dios se te revela. Cuando Moisés sube al monte, que Dios le da las tablas de la ley, dice que la gloria resplandeciente venía sobre su rostro. Era un poder sobrenatural, un avivamiento en Moisés sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya lo había transicionado, Dios ya lo había preparado. ¿Para qué? Para venir a un pueblo rebelde, a un pueblo que no obedece la voz de Dios. Dice la palabra literalmente que el Señor habló con Moisés y el Señor se manifestó. Dios va a empezar a hablar más, en una forma más soberana, más sobrenatural. Hay ministerios que todavía están escondidos, están en la tierra de Adulán, están en la tierra donde están los socorridos, donde están los cojos, donde están los deprimidos, los endeudados, los enlutados. Dice la palabra de Dios que Dios lleva a David a la cueva de Adulán. Estaba huyendo de Saúl. Pregunto, ¿por qué Dios escoge a los enlutados, a los deprimidos, a los endeudados, a los sin nombre, a los inconocidos, a los antisociales, a los que la sociedad no quiere? ¿Por qué Dios busca a esa gente? ¿Sabes algo? Dios tuvo que llevar un ungido, Dios tuvo que llevar uno con su ADN para que ese les impartiera lo que él tenía adentro. Lo que David tenía era el ADN de Dios. Por eso el Señor se manifestó gloriosamente. Por eso es que el Señor Jesucristo, dice la palabra, que en ese momento Dios empezó a levantar gloriosamente. El Señor se empieza a levantar proféticamente y empieza a levantarse un ejército de la cueva de Adulán. Muchos ministerios están en la cueva de Adulán, ni les alcanza para pagar el alquiler, ni les alcanza para vivir. Pero yo te voy a decir algo, Dios te está
estado preparando en esa cueva. Dios ha estado preparándote y enseñándote, porque lo que viene para tu vida es mayor. Lo que viene para tu vida es mayor. Después de esa manifestación que tuvieron esos de la cueva de Adulán, se encontraron con el ungido, con el escogido, con el que estaba profetizado. Te voy a decir algo: cuando alguien se encuentre con uno que Dios va a levantar, o está levantando, o lo va a llevar a otra dimensión, también ese que lo sigue va a ser levantado y dimensionado. No solamente es dimensionado aquel escogido, el pastor, el apóstol, el profeta, no, el evangelista, no, los que lo siguen también son levantados, los que lo siguen también son promovidos, porque crece la obra, crece el reino. David iba a ser ungido en Hebrón. Dice la palabra de Dios que aquellos que habían estado con él en la cueva de Adulán eran los que iban a estar con él administrando el reino. Escucha, el ungido de Dios, el escogido por Dios, es promovido, pero también los que lo siguen son promovidos en el reino. Los que verdaderamente están en la sintonía, están en el ADN, están conectados con la fuente, con la paternidad, con esa unción, bajo ese manto apostólico y profético que está bajo la cabeza, después baja a las barbas y después al cuerpo. La cabeza, el pastor, el apóstol, el evangelista al frente de la obra. Las barbas son los líderes, los que están impregnados, los que están pegados, los que están debidamente arraigados. Pero hay unos líderes que no son barbas, sino que son cuerpo, porque están totalmente desorientados y andan haciendo cosas que no los están enviando a hacer. Aleluya. Tu líder tienes que estar pegado a tu pastor, impregnado como las barbas, para que la unción baja por la cabeza, después las barbas la reciben y después baja al cuerpo, la iglesia. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a él, pero él se llevó a todos los que lo seguían. No se fue solo él. Dice que tomó a su mujer, Lot lo empezó a seguir, y todos los siervos de Abraham, y todos los siervos que tenía Lot, aún los animales, escucha, iban a entrar a esa tierra que iba a ser entregada por el patriarca Abraham. Dios cuando te llama sin nada. Dios cuando te llama te muestra y te dice lo que va a hacer de ti. La palabra profética que se te es soltada a tu espíritu, ya sea por la palabra, por un siervo de Dios que tiene la unción para poder soltártela, y Dios la confirma. Pero posiblemente la palabra, como dice el libro, por la visión tardará por un tiempo, pero pronto se cumplirá. Escucha lo que te digo, la visión está tardada, sientes un estancamiento, pero pronto va a empezar a caminar esa visión, porque es la visión que Dios ha puesto en tus lomos. ¿Sabes? Cuando Dios dice literalmente que salió de los lomos, la palabra lomos no se refiere a lo que está aquí al lomo, sino que se refiere a la descendencia que sale del hombre. Esos son los lomos, esa es la descendencia que sale del hombre. Escucha, la palabra de Dios dice que cuando David sale de ahí, empieza y Dios le entrega a su enemigo Saúl en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a David, Dios había escogido a ese joven para levantarlo, para llevarlo, para transicionarlo, para meterlo en la dimensión del reino. Pero ¿sabes qué pasa? Saúl no estaba en la dimensión del reino, Saúl estaba en el segundo día. Saúl todavía estaba buscando al profeta para que le profetizara. Dice la palabra de Dios que Dios le hablaba literalmente a David, los salmos como profeta, como adorador, como siervo, como un ministro, como un tañidor de la alabanza, de la gloria, de la adoración. Eso es lo que Dios está buscando. Reyes y sacerdotes, reyes que fluyen como reyes, pero que también fluyen como sacerdotes, porque ese es el ministerio de Melquisedec, es el ministerio escogido. Y este es el tiempo, óyeme, que te digo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, el Nicaragua, óyeme lo que te voy a decir, este es el tiempo de las manifestaciones, de la unidad y de la gloria del reino de Dios en su iglesia. Vas a ver cómo la gloria trae una unidad a la iglesia, cómo esa gloria trae unidad sobrenatural a la iglesia del Señor. La iglesia no puede estar dividida, la iglesia no puede estar apartada. Somos un solo cuerpo, somos un solo reino, pertenecemos a ese reino, somos embajadores del reino. Dios nos ha puesto en diferentes embajadas para que a través de esa embajada llevemos la gloria de Dios, implantemos la cultura del reino de Dios, porque el reino de Dios es cultura.
Dejar costumbres paganas, ideas paganas, costumbres antepasadas paganas, para tomar las costumbres del reino. ¿Cuáles son los principios del reino? ¿Cuáles son los principios del reino que Cristo enseñó aún a aquellos que lo oyeron en aquel tiempo? Esos son los principios del reino de Dios: autoridad, gloria y poder. Escucha lo que te digo, pero sobre todas las cosas, la humildad jamás fue perdida. Esto es tiempo de gloria. Dios ha hablado a mi vida y me ha dicho: vas a ver cómo en este tiempo voy a empezar a unir ministros de Dios como un solo cuerpo y como un solo reino, para que juntos podamos impartir, podamos, óyeme bien, impostar, podamos engrandecer, podamos impartir el reino de Dios, porque uno no lo va a poder hacer solo. Aunque pueda tener una iglesia de miles, no lo va a poder hacer solo, porque el reino de Dios, escucha, no solamente es de uno. El reino de Dios es de todos los hijos de Dios, y el Padre, el Dios eterno, el poderoso, el Señor sentado en su trono, Él es el dueño del reino. Somos administradores de lo que Él nos ha dado. Tenemos que utilizar una buena mayordomía. Tenemos que utilizar una buena mayordomía para administrar las riquezas de ese poderoso y glorioso reino de Dios. Un día veremos a Cristo Jesús descender en los aires, y la gloria de Dios la vamos a ver eterna. Ahí vamos a ver realmente empoderada la palabra profética, porque la palabra profética se debe de cumplir. La palabra que se dio en el tiempo atrás, en el tiempo presente, que vamos a llegar al día, al tiempo, las generaciones van a llegar, el día que los muertos resucitarán primero, y que los que estemos aquí o los que estén aquí aún, vamos a ser, dice la palabra, transformados, glorificados, convertidos. Necesitamos convertirnos. Te explico más a fondo una conversión. ¿Qué es una conversión? Como cuando voy a ir a cambiar $1 por quetzales. Eso es una conversión. Dejar mi moneda, dejar mis costumbres, dejar mi vida para tomar la vida de Cristo, para tomar la dimensión de Dios, para tomar la dimensión del reino. Eso se llama conversión. Eso se llama conversión. Eso se llama, escucha, dejar mis costumbres, dejar los antagonismos, dejar aquellas costumbres que no me edifican para tomar las costumbres de Dios. Escucha, declaramos y decretamos que Centroamérica espiritualmente se va a hacer una sola. Declaramos que Centroamérica es una tierra bendecida. Declaramos que Guatemala, óyeme bien, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, va a ser una tierra a donde Dios se va a manifestar gloriosamente, como un solo pueblo, como una sola nación, como la nación del Señor Jesucristo. Lo mejor está por salir de Centroamérica. Lo mejor va a salir de Centroamérica. Unciones gloriosas se van a manifestar en aquellos que todavía están escondidos. ¡Oh, sagramaquita! Óyeme lo que te voy a decir. Hay gente que está escondida, que todavía no ha sido descubierta, pero de repente va a llegar un Elías y va a tocar al Eliseo, y se va a levantar el Eliseo y va a empezar a seguir al Elías, porque es necesario que se levante la paternidad. Es necesario que el manto de Elías sea manifiesto, como dijo: en aquel tiempo mandaré a mi siervo Elías. Se refiere al manto profético que va a arropar con una paternidad genuina a los hijos de Dios. Es el tiempo que se van a gestar los hijos espirituales, para que se manifieste lo que se va a manifestar. La herencia viene del Padre. Dice la palabra de Dios que Eliseo, bajo el manto de Elías, hizo los milagros que hizo. Con ese manto profético que Elías utilizó para hacer milagros, en una doble unción, doble porción, con mayor gloria, lo hizo Eliseo. Es necesario que la iglesia esté compenetrada, que la iglesia esté penetrada en el mover del Espíritu Santo, porque Él es el Padre de la iglesia, el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu que resucitó de los muertos a Lázaro, es el Espíritu que se mueve en este tiempo, en esta tierra, con las manifestaciones del reino. Ese es el Espíritu Santo de Dios, y el que está levantando a la iglesia de este tiempo. Gloria a Dios por lo que el Señor ha decretado
bajo el diseño de Efesios 4, 11, 12. Gloria a Dios por ese gobierno que Dios está formando en estas tierras que han sido por muchos años, las han llamado tierras del tercer mundo, pero ahora se han llamadas tierras de reyes y sacerdotes. Tierras de reyes y sacerdotes. El poder de Dios se va a manifestar sobrenaturalmente, y lo que antes no era, hoy va a ser. Lo que antes no había vida, ahora la va a haber. Por eso, esta palabra que esta tarde te he predicado, te he declarado, te he decretado, te he soltado, escúchala, óyela atentamente, porque el Señor va a seguir glorificándose poderosamente. Esta palabra tiene que ser impregnada en tu espíritu para que recibas lo que Dios tiene para tu vida. Estamos en tiempo de avivamiento, estamos en tiempo de manifestación. Estamos en tiempo de gloria, estamos en tiempo de poder, estamos en tiempo de cambios. Donde no había vida, hoy va a haber. Donde no había paz, hoy va a haber. Donde había desintegración familiar, ahora va a haber unión familiar. Por eso, en este momento vamos a orar por ti, para que Dios haga un milagro sobre tu vida. Padre, declaramos un milagro sobrenatural en esas familias que están, uno está en el reino y otros están afuera. Declaramos que ese espíritu de paternidad, ese espíritu de Elías que habla el libro de Malaquías, va a llegar a las familias, a todas las familias, a través del internet, a través de los que vean esta palabra. Señor, va a llegar ese espíritu a restaurar el sacerdocio del hombre y la mujer. Padres que se han ido van a regresar a sus hogares. Madres que se han ido van a regresar a sus hogares. Hijos que han salido van a regresar como hijos pródigos, pero van a haber padres con misericordia para recibirlos, para vestirlos y para promoverlos, porque Dios tiene propósitos en su vida. Soy el pastor Jairo del Ministerio Apostólico Avance Misionero Santa Ana de El Salvador, y ha sido un gusto haber soltado esa palabra para ti. Sintonízanos todos los jueves a las 4:30 de la tarde, aquí en este programa glorioso que se llama Avivamiento Sobrenatural, dirigido por el apóstol Carlos González. Estamos aquí todos manifestados y incluidos en este mover de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Amén.